La noche caía sobre la carretera que conecta Puebla con Veracruz. El cielo, cubierto de nubes densas, parecía aplastar con su peso la cinta de asfalto iluminada apenas por los faros de un viejo sedán color vino. El rugido constante del motor se mezclaba con el zumbido de los neumáticos contra el pavimento húmedo. Era una de esas noches en que el cansancio se filtra en cada hueso, en que los pensamientos más oscuros encuentran su camino hacia la superficie. Martín Salazar, un hombre de 45 años, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro marcado por arrugas prematuras, llevaba horas manejando. Regresaba de un viaje de rutina, un traslado de piezas de automóviles que había ido a recoger en un taller de la región. La radio sonaba baja, una ranchera antigua que hablaba de desamor y ausencia, como si la música conociera a la perfección el peso que él cargaba en el alma. El viento helado entraba por una rendija de la ventanilla. El olor a tierra mojada y a gasolina impregnaba el ambiente del coche. Martín parpadeaba con fuerza, luchando contra el sueño que amenazaba con hacerlo cerrar los ojos. Fue en ese instante, justo al tomar una curva solitaria, cuando ocurrió algo que jamás podría olvidar. A unos metros delante de él, en medio de la carretera, se levantaba una figura. No era un animal, ni un hombre común. Era un resplandor que parecía flotar, una silueta humana envuelta en una luz suave pero intensa, blanca como ninguna lámpara podría producir. Martín apretó los frenos con desesperación. El chirrido metálico de las llantas resonó en la noche mientras el auto se sacudía con violencia. El corazón se le disparó al pecho, sus manos temblaron sobre el volante y un sudor frío le recorrió la espalda. El coche se detuvo apenas a unos pasos de esa aparición. Martín, con la respiración entrecortada, miró fijamente. Era un rostro sereno, de ojos profundos, envuelto en paz. La túnica clara parecía ondear, aunque no había viento alguno. Durante unos segundos que parecieron eternos, Martín quedó atrapado en ese silencio sobrenatural. Entonces, en lo profundo de su ser, no con los oídos sino con el alma, escuchó unas palabras: «Regresa a mí». El temblor en sus manos se volvió incontrolable. Cerró los ojos, los abrió de nuevo, y la figura ya no estaba. La carretera volvía a ser la misma, oscura, interminable, solitaria. Los grillos reanudaron su canto en las orillas y el rugido del motor volvió a ser el único sonido dominante. Martín respiró con dificultad, como si hubiera salido de debajo del agua. «Estoy alucinando», murmuró, intentando convencerse a sí mismo. Pero en su interior sabía que lo que había visto no podía ser producto del cansancio. Era demasiado real, demasiado vivo, y lo que más lo sacudía no era la visión en sí, sino esa voz que le había hablado directamente al corazón. El volante parecía pesar toneladas bajo sus manos. Durante varios minutos no pudo arrancar de nuevo. Se llevó la mano al pecho, intentando calmar los latidos desbocados. Una mezcla de miedo y extraña nostalgia lo atravesaba, como si aquella visión hubiera abierto una puerta que él mismo había cerrado con cadenas hacía mucho tiempo. Querido oyente, lo que Martín experimentó esa noche sería el inicio de una transformación inesperada, un viaje que lo llevaría de regreso a aquello que había abandonado por años. Si quieres descubrir cómo un hombre marcado por la pérdida y la incredulidad volvió a encontrar el camino de la fe, no olvides suscribirte al canal para no perder las próximas partes de esta historia realista y profundamente conmovedora. Martín encendió de nuevo el motor con manos todavía temblorosas. Avanzó despacio, mirando de reojo los espejos como si esperara volver a ver aquella silueta resplandeciente. Y aunque el camino frente a él parecía seguir igual de oscuro, algo dentro de su corazón ya no lo era. Lo que no sabía era que aquella noche había abierto una herida dormida y que esa voz lo acompañaría en sueños, recuerdos y encuentros que cambiarían su vida para siempre. Al llegar a su departamento en la colonia Doctores, Martín cerró la puerta con un golpe seco y dejó caer las llaves sobre la mesa.
El eco de la visión en la carretera lo perseguía, pero para escapar de la confusión, encendió un cigarro y se sirvió un vaso de tequila barato. El humo llenó el pequeño espacio con olor amargo y la bebida ardió en su garganta. Mientras el silencio lo envolvía, los recuerdos comenzaron a filtrarse sin permiso, como agua que se cuela por una grieta. Martín había nacido en un pueblo de Oaxaca, en medio de montañas verdes y calles empedradas. De niño había sido monaguillo en la iglesia del pueblo. Recordaba con nitidez el repique de las campanas los domingos, el aroma a copal y las manos suaves de su abuela Carmen, que siempre lo llevaba de la mano al templo. Ella rezaba el rosario cada noche, murmurando plegarias frente a un altar lleno de veladoras y flores de cempasúchil. «Nunca dejes a Dios, mijo», le repetía con ternura. En aquel entonces, él no dudaba. La fe era un refugio sencillo, tan natural como respirar, pero la vida cambió cuando se mudó a la Ciudad de México en busca de trabajo. Encontró empleo en un taller mecánico, conoció a Laura y pronto formaron una familia. La felicidad parecía completa cuando nació su hijo Santiago, un niño inquieto y risueño que lo llamaba papá, con una alegría que derretía cualquier cansancio. La tragedia llegó sin aviso. Santiago tenía 8 años cuando un accidente automovilístico lo arrebató de sus brazos. Fue una tarde de lluvia. Un camión perdió el control y embistió el coche donde el niño viajaba con Laura. Ella sobrevivió con heridas, pero el pequeño no. El recuerdo del cuerpo frágil en el hospital todavía lo perseguía en sueños. Desde aquel día, Martín no volvió a ser el mismo. Se llenó de rabia, de preguntas sin respuesta. Durante semanas gritaba al techo de su cuarto: «¿Dónde estabas, Dios? ¿De qué sirvió rezar tanto?». Laura intentó sostener la fe, pero él se encerró en un muro de amargura. Poco a poco, dejó de ir a misa, dejó de acompañarla, dejó incluso de mirarla a los ojos. La distancia entre ellos se convirtió en un abismo. Ella buscaba consuelo en la oración, él en el alcohol y en las horas interminables de trabajo en el taller. Finalmente, el matrimonio se quebró. Laura se marchó, incapaz de cargar sola con su propio dolor y con la dureza de un hombre que se negaba a sanar. Los años pasaron y Martín se volvió sombra de sí mismo. Trabajaba sin descanso, arreglando autos de otros mientras su vida se descomponía más cada día. Sus noches se consumían en cantinas de barrio, entre risas huecas y botellas vacías. En las mañanas despertaba con la garganta seca y la conciencia pesada. Ya no quedaba nada del joven sonriente de Oaxaca, ni del padre que alguna vez cargó orgulloso a su hijo en brazos. Sin embargo, en la soledad más oscura, había momentos en que el recuerdo de Santiago lo desarmaba. A veces soñaba con su risa, con aquella voz que pedía ir a la iglesia los domingos. Entonces se despertaba bañado en sudor, con el corazón hecho pedazos. Para no enfrentar esa herida, bebía más y trabajaba más, como si pudiera enterrar el pasado bajo grasa de motor y humo de cigarro. Pero el destino tenía sus propias formas de abrir las cicatrices. Aquella visión en la carretera, tan real que aún le erizaba la piel, había removido todo lo que él había intentado olvidar. Aunque no quería aceptarlo, los recuerdos lo estaban arrastrando a un lugar del que había huido por 20 años. El eco de la voz que escuchó esa noche volvía a su mente, entrelazándose con la memoria de su abuela y con la risa de su hijo. Algo dentro de él sabía que ese llamado no iba a desvanecerse fácilmente, y aunque intentara ahogarlo, esa semilla ya había germinado en su corazón. La mañana siguiente, Martín despertó con el cuerpo pesado y los ojos irritados por el insomnio. Había intentado convencerse de que lo vivido en la carretera había sido solo un espejismo, un juego cruel del cansancio. Pero la sensación persistía, como un eco que no se borraba. Mientras fumaba el primer cigarro del día, volvió a recordar el resplandor que lo obligó a frenar y aquella voz que se grabó en su pecho: «Regresa a mí». Esa misma tarde, al regresar al taller, se encontró con Toño, su compañero de toda la vida.
Toño era unos años menor, de carácter alegre y lengua suelta, siempre con un chiste a la mano. Mientras ajustaban el motor de una camioneta desvencijada, Martín, sin querer, soltó lo que le había ocurrido. «Anoche vi algo en la carretera», dijo con voz grave, mientras apretaba una tuerca. Toño levantó la ceja y lo miró con curiosidad. «¿Algo? ¿Qué? ¿Un fantasma?», preguntó entre risas. Martín frunció el ceño. «No sé cómo explicarlo. Era una figura, como si hubiera estado hecha de luz». El taller quedó en silencio unos segundos. Solo se escuchaba el golpeteo de una herramienta que cayó al suelo. Toño se inclinó hacia él, bajando la voz. «¿Y qué sentiste?». Martín dudó. No quería sonar débil, pero las palabras salieron solas. Miedo, y al mismo tiempo, paz, como si me conociera, como si me hablara. Toño lo observó serio por un momento, luego le dio una palmada en la espalda. «Mira, compa, no me veas raro, pero yo sí creo en esas cosas. A veces Dios nos busca de maneras que uno no entiende». Martín bufó, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. O tal vez estaba muerto de sueño. No vengas con sermones, Toño. Aunque intentaba mostrarse incrédulo, por dentro una corriente de emociones lo atravesaba. Recordaba cada detalle, la luz que no lastimaba la vista, la túnica que parecía moverse en silencio, los ojos que lo habían mirado como nadie lo había hecho en años. No era posible que aquello hubiera sido solo producto del cansancio. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su departamento, volvió a recorrer mentalmente el mismo tramo de carretera en su memoria. Cada curva, cada señal, cada sombra de los árboles. El silencio de aquel momento se le clavaba en los oídos. La figura había desaparecido en segundos, pero la huella permanecía. Al llegar a su edificio, se recostó en la cama sin quitarse siquiera los zapatos. Cerró los ojos intentando descansar, pero de inmediato la visión se reprodujo en su mente como una película que no podía detener. Entonces, ocurrió algo extraño. En medio de la oscuridad de su habitación, sintió el mismo susurro profundo que había escuchado en la carretera. «Regresa a mí». Martín abrió los ojos de golpe y se incorporó sobresaltado. El sudor le corría por la frente. Encendió la luz y miró a su alrededor, buscando un origen lógico. Pero no había nadie, solo él, su cigarro a medio apagar y el eco de esas palabras grabadas en su pecho. Se levantó y caminó de un lado a otro. «Estoy perdiendo la cabeza», se dijo en voz baja. Sin embargo, lo que lo perturbaba no era el miedo, sino la sensación de que aquella voz no lo había juzgado. No era un reproche. Era una invitación, una llamada, y lo que más lo inquietaba era que en lo más profundo de sí había deseado responder. Esa noche apenas pudo dormir. Cuando finalmente cerró los ojos, soñó con una carretera interminable donde la luz aparecía una y otra vez, llamándolo sin descanso. Despertó sobresaltado, con la certeza de que aquello apenas comenzaba. El recuerdo de la visión no se desvanecía. Al contrario, crecía dentro de él como un fuego que lo obligaba a enfrentarse con lo que había enterrado por años. Y por más que intentara apagarlo, sabía que esa experiencia no lo dejaría escapar fácilmente. Los días siguientes se volvieron un campo de batalla dentro de la mente de Martín. Cada vez que intentaba concentrarse en el taller, la imagen regresaba con fuerza. Esa figura luminosa, el silencio absoluto y las palabras que aún resonaban como un eco imposible de ignorar. Sin embargo, con la misma intensidad aparecía la necesidad de negarlo, de reducirlo todo a cansancio, a un truco de la mente agotada. Mientras ajustaba un carburador, murmuraba para sí mismo: «No fue nada, seguro fue el sueño», pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Toño lo observó con una sonrisa pícara. «Oye, ¿y ya decidiste qué era lo que viste? Porque te traes esa cara de asustado desde hace días». Martín chasqueó la lengua y soltó un suspiro. «Nada, hombre, una tontería». El cansancio me jugó una mala pasada, eso fue todo. Toño se recargó en la pared cruzando los brazos. «Ajá, y ese cansancio te habló, ¿no?».
Porque dijiste que escuchaste una voz. Ya te dije que estaba delirando. Pues yo digo que alguien te quiere hablar en serio, contestó Toño con tono sereno. Y no es cualquiera. El comentario lo irritó más de lo que quería aceptar. Martín tiró la llave inglesa sobre la mesa metálica y masculló con enojo. No vengas con tus cuentos de iglesia, Toño. Ya sabes que yo no creo en esas cosas. Pero cuando cayó la noche y llegó a su departamento, el silencio lo golpeó con fuerza. Encendió la televisión para distraerse, pero ni los noticieros ni las telenovelas podían ahogar esa sensación incómoda en el pecho. Caminaba de un lado a otro con el cigarro entre los dedos, como si buscara huir de algo invisible. En medio de la penumbra recordó de nuevo el rostro de la figura, y lo que más le molestaba era que no podía describirlo con exactitud, pero al mismo tiempo le resultaba íntimamente familiar, como si lo hubiera conocido desde siempre. No puede ser real, se repetía en voz baja, como un mantra. Al día siguiente, mientras almorzaba en una fonda cercana al taller, la conversación de dos mujeres en la mesa de al lado lo incomodó. Una de ellas contaba emocionada cómo había soñado con la Virgen que le había dado paz en medio de su enfermedad. Martín apartó la vista, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Será que me estoy volviendo loco?», pensó. «¿O de verdad me están buscando desde allá arriba?». No quería abrir la puerta a esas preguntas, porque sabía que si lo hacía, también tendría que enfrentar el dolor que había enterrado 20 años atrás. Más fácil era reírse de sí mismo y culpar al cansancio. Más fácil era negar. Esa misma noche, al reunirse con unos viejos conocidos en la cantina de la esquina, intentó bromear sobre el asunto. «Imagínense», dijo mientras servía un trago, «yo, el incrédulo, viendo ángeles en la carretera. ¿A poco no está de risa?». Uno de los hombres soltó una carcajada. «Ya ves, Martín, hasta los borrachos ven visiones cuando se pasan de copas». Todos rieron, menos él. La risa ajena le cayó como piedras en el estómago. Fingió sonreír, pero por dentro la incomodidad lo desgarraba. Esa madrugada, al regresar tambaleante, miró al cielo nublado de la ciudad. No había estrellas, solo luces artificiales y humo. Apretó los dientes con rabia. «Si de verdad fuiste tú, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 20 años cuando te necesité?». Las palabras se perdieron en el aire pesado de la capital. Martín encendió otro cigarro y siguió caminando. Por más que intentaba enterrarlo con trabajo, humo o alcohol, el recuerdo volvía con la misma intensidad. La figura en la carretera no lo soltaba, y en el fondo de su ser, aunque lo negara con todas sus fuerzas, sabía que algo lo había tocado aquella noche. La lucha apenas empezaba, y la negación era solo la primera trinchera que se desmoronaba dentro de él. Las noches comenzaron a volverse insoportables para Martín. Aunque trataba de mantenerse ocupado hasta la madrugada, siempre terminaba recostado en la cama, mirando al techo, atrapado por pensamientos que no podía controlar. Fue en esos momentos de silencio forzado cuando los recuerdos de su infancia empezaron a regresar con más fuerza. Se veía a sí mismo, niño delgado de ojos vivaces, caminando de la mano de su abuela Carmen por las calles empedradas de Oaxaca. El sol bañaba las fachadas coloridas y el repique de las campanas de la iglesia anunciaba la misa dominical. Sentía el olor del copal mezclado con flores frescas y recordaba la voz firme de su abuela diciéndole al oído: «Dios nunca abandona a los que lo buscan, Martín». Ese recuerdo lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Giró en la cama, encendió un cigarro y cerró los ojos con fuerza, como queriendo expulsar la memoria. Pero entonces apareció otro recuerdo, uno que le dolía mucho más. Era Santiago, su hijo, con apenas 8 años. Tenía el cabello revuelto y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Recordaba cómo jalaba su camisa los domingos por la mañana. «Papá, vamos a misa». El padre dijo que hoy va a contar la historia de David contra Goliat. Martín solía reír y acariciarle la cabeza. Aunque ya en aquellos tiempos comenzaba a distanciarse de la iglesia, no podía negarle nada a su hijo.
Iban juntos, y en esas ocasiones, mientras veía a Santiago persignarse con torpeza infantil, sentía un calor inexplicable en el pecho. Pero ese calor se había transformado en ceniza. Después del accidente, cada recuerdo se volvió una daga que prefería no tocar. Sin embargo, en esas noches solitarias, los recuerdos llegaban sin permiso, obligándolo a enfrentar lo que tanto había querido enterrar. Una madrugada soñó con su abuela. La vio sentada en su silla de madera, rezando el rosario como solía hacerlo. La figura se veía nítida, con la piel arrugada y los ojos llenos de bondad. En el sueño, ella levantó la vista y lo miró directamente. «Ya no sigas huyendo, mijo», dijo con voz suave. Martín despertó sobresaltado, con el corazón agitado. La habitación estaba fría y oscura, pero sus manos temblaban como si realmente la hubiera tenido frente a él. Se levantó, caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua, intentando calmar la ansiedad que lo devoraba. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró para sí mismo. A la mañana siguiente, en el taller, trató de distraerse con el trabajo, pero Toño lo notó más ausente de lo normal. «¿Qué traes?», preguntó limpiándose las manos con un trapo. Martín evitó la mirada. «Nada, solo no dormí bien». Toño lo observó unos segundos y luego comentó: «Cuando uno no duerme, porque los recuerdos no dejan en paz, es porque algo quiere hablar más fuerte que uno mismo». Martín apretó los labios, no respondió, pero esas palabras le dieron vueltas todo el día. Esa noche, al llegar a su departamento, abrió una caja vieja que guardaba en el armario. Adentro estaban fotos descoloridas, cartas guardadas y un pequeño crucifijo que había pertenecido a su abuela. Lo tomó entre las manos y, aunque quiso reírse de sí mismo, lo que sintió fue un vacío inmenso. No había tocado ese crucifijo en 20 años. Con los ojos humedecidos, se preguntó en silencio: «¿Por qué siento como si me estuvieran llamando de nuevo?» El eco de la voz en la carretera, los sueños con su abuela, la risa de su hijo, todo se entrelazaba. Aunque quisiera seguir negándolo, algo dentro de él sabía que las cadenas que había puesto sobre su fe comenzaban a resquebrajarse. Lo que no podía imaginar era que ese despertar de memorias sería apenas el principio de un camino mucho más difícil de lo que esperaba. Una tarde calurosa de sábado, mientras ajustaban una camioneta vieja en el taller, Toño se giró hacia Martín con una sonrisa cómplice. «Oye, compadre, esta noche hay kermés en la parroquia de San Lucas, allá en Iztapalapa. Van a poner antojitos, música y hasta mariachis. ¿Por qué no me acompañas?» Martín resopló sin dejar de apretar un tornillo. «Ya sabes que esas cosas no son lo mío». «No seas amargado», insistió Toño. «Nada más vamos a comer y a escuchar música. ¿Te hace falta distraerte?» Martín dudó. La idea de acercarse a un evento parroquial lo incomodaba, pero al final aceptó para no discutir más. Esa noche, al llegar a la explanada, lo envolvió un ambiente distinto al que estaba acostumbrado. Había puestos de quesadillas, tacos al pastor y tlayudas. El aroma a masa recién hecha y a carne asada llenaba el aire. Las luces de colores colgaban de lado a lado y los niños corrían con globos, mientras una banda tocaba sones alegres en un rincón. Aunque el ambiente era festivo, Martín se sintió fuera de lugar. Caminaba entre la gente con las manos en los bolsillos, observando de reojo, incómodo. Toño, en cambio, parecía pez en el agua, saludando a medio mundo. «Mira, ahí está el padre Esteban», dijo Toño señalando a un sacerdote que conversaba con varias familias. El sacerdote, un hombre de rostro amable y sonrisa franca, notó la presencia de Martín y se acercó. «Buenas noches», saludó. «Qué gusto ver rostros nuevos por aquí». Martín apretó la mandíbula y respondió con un breve «Buenas». Toño, intentando romper la tensión, intervino. «Él es mi compa Martín, padre. Lo traje para que vea que aquí no solo se reza, también se come bien». El padre Esteban soltó una carcajada. «Eso es cierto. Y también se encuentran amigos. Bienvenido, Martín». El tono del sacerdote era tan natural
que desarmaba cualquier barrera. Aún así, Martín sintió una punzada en el pecho. Algo en esa amabilidad lo hacía recordar tiempos que había dejado atrás. Para no alargar la conversación, se excusó. «Con permiso, voy por una cerveza». Se alejó del grupo y se sentó en una mesa apartada. Mientras masticaba una quesadilla, observaba a las familias reír, a los jóvenes organizar juegos, a los niños competir en carreras improvisadas. Todo parecía sencillo, auténtico, y en medio de esa sencillez, una incomodidad lo invadió. La suya era una vida vacía comparada con la de aquellas personas. De pronto escuchó la voz del padre Esteban otra vez, que se había acercado discretamente. «¿Sabe, Martín? A veces creemos que Dios solo está en los templos, pero también se manifiesta aquí, en la alegría de la gente». Martín lo miró sorprendido, sin saber qué contestar. Solo alcanzó a decir: «Yo no creo en esas cosas. Hace mucho dejé de hacerlo». El sacerdote asintió con serenidad. «Y sin embargo aquí está. Eso ya dice algo, ¿no cree?». Martín tragó saliva y no respondió. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, incómodo con aquella verdad tan directa. Cuando la música aumentó y la gente comenzó a bailar, él se levantó abruptamente. «Gracias, pero ya me voy». Toño intentó detenerlo. «¡Qué prisa, hombre! Si apenas estamos empezando». «Mañana trabajo temprano», mintió Martín, alejándose con pasos rápidos. Mientras se dirigía a su coche, sentía una presión en el pecho. No soportaba la calidez de aquel ambiente porque le recordaba lo que había perdido: familia, comunidad, fe. Arrancó el motor y se perdió en las calles oscuras de Iztapalapa, con la sensación amarga de que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Y aunque quiso convencerse de que solo había ido a comer, en el fondo sabía que aquel encuentro había dejado una huella que lo seguiría inquietando mucho más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Martín pasó los días siguientes con un malestar extraño, como si llevara una espina clavada en lo más profundo del pecho. Cada vez que recordaba la kermés, la sonrisa del padre Esteban y la calidez de la gente, sentía un ardor incómodo, casi insoportable. No era alegría lo que quedaba, sino una especie de incomodidad que lo obligaba a pensar en lo que más quería evitar. Esa noche, sentado en su departamento, apagó el televisor después de haber cambiado de canal una y otra vez, sin encontrar nada que lo distrajera. El silencio lo envolvió, y de nuevo los recuerdos golpearon con violencia. Se vio discutiendo con Laura años atrás, cuando ella insistía en que no dejara la fe. «Martín, no todo se trata de lo que entendemos. La fe también es confiar en lo que no vemos», le decía ella con lágrimas en los ojos. Él, cegado por la rabia, respondía: «¿Confiar? ¿En qué? ¿En un Dios que se llevó a nuestro hijo?». «No me hables de confianza, Laura. Ese Dios no existe». La dureza de aquellas palabras aún le pesaba. Laura lo miraba en silencio, con la tristeza de quien sabe que la distancia se volvía insalvable. Recordar esa escena lo dejó sin aliento. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera la ciudad rugía con su ruido interminable: claxones, sirenas lejanas, el eco de vendedores ambulantes. Pero dentro del departamento reinaba un vacío espeso. Encendió un cigarro y exhaló el humo con fuerza. «No necesito nada de eso. Estoy bien solo», se repitió en voz baja, aunque la frase sonaba hueca incluso para él mismo. Los sueños tampoco le daban tregua. Varias noches seguidas soñó con la misma figura luminosa de la carretera. En el sueño, la silueta lo observaba sin decir nada, y esa mirada bastaba para desarmarlo. Despertaba sudando, con la garganta seca, como si hubiera corrido kilómetros. Una madrugada, después de otro sueño perturbador, se sentó al borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué quieres de mí?», susurró como si hablara con alguien invisible. Al día siguiente, Toño notó sus ojeras y su semblante cansado. «Te estás acabando, compadre. ¿Por qué no dejas de pelear contigo mismo y pruebas lo que te incomoda tanto?». Martín reaccionó con brusquedad. «Ya basta, Toño. Déjame en paz con tus cosas de iglesia». El silencio que siguió fue pesado. Toño lo miró con compasión,
pero no insistió. Martín, sin embargo, sintió un remordimiento inmediato. No era contra su amigo que estaba peleando, sino contra algo más grande, algo que lo estaba arrinconando poco a poco. Esa noche, en la cantina, trató de ahogar el malestar en alcohol. El tequila bajaba ardiente, pero no llenaba el vacío. Miró alrededor. Hombres ebrios riendo a carcajadas, mujeres agotadas sirviendo copas, música de banda retumbando en las bocinas. Todo le pareció hueco, sin vida. ¿Qué hago aquí?, pensó con un nudo en la garganta. Se levantó, pagó la cuenta y salió a la calle. La brisa nocturna lo golpeó en la cara, llevándose consigo el humo del bar. Caminó sin rumbo, y cada paso parecía más pesado. En medio de la oscuridad de la avenida, un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si todo esto no es coincidencia? ¿Y si de verdad alguien me está llamando? La idea lo asustó tanto que la desechó de inmediato, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. Martín estaba atrapado en una guerra interna. Por un lado, su orgullo y su rabia le gritaban que no había nada más allá del dolor y la pérdida. Por el otro, esa voz, esos recuerdos y esos sueños lo empujaban hacia una puerta que había jurado no volver a abrir. El conflicto crecía, y aunque él intentaba negarlo, sabía que pronto tendría que enfrentar lo que llevaba 2 décadas esquivando. El lunes comenzó como cualquier otro, con el ruido de los autos en la colonia y el olor a aceite en el taller. Martín se encontraba agachado bajo el cofre de una camioneta vieja cuando un descuido casi lo deja herido. Una pieza del motor se soltó con violencia y estuvo a punto de golpearle la cabeza. Alcanzó a apartarse por segundos, cayendo de espaldas contra el suelo grasiento. El corazón le latía con fuerza mientras respiraba entrecortado. Se quedó unos segundos tirado, mirando el techo metálico del taller. Y entonces, sin pensarlo, las palabras salieron de sus labios como un impulso que lo sorprendió a él mismo. «Dios mío, gracias». Se incorporó de inmediato, confundido por lo que acababa de decir. Hacía 20 años que no pronunciaba esas palabras con sinceridad. Se pasó la mano por el rostro, tratando de convencerse de que había sido un reflejo automático. Pero en el fondo sabía que no. En ese instante de peligro, lo primero que brotó fue un ruego, un agradecimiento. Toño, que había visto el accidente desde el otro extremo del taller, se acercó alarmado. «Compadre, casi te mata esa pieza. ¿Estás bien?» Martín asintió, todavía aturdido. «Sí, todo bien». Toño lo miró con una sonrisa entre divertida y seria. «Te escuché, ¿eh? Dijiste gracias a Dios». Martín bajó la mirada incómodo. «Fue un decir, no le des importancia». «No, Martín, no fue un decir. Cuando uno está al borde, lo que sale del corazón es lo que uno lleva dentro, aunque lo tenga enterrado». La frase lo dejó sin respuesta. Pasó el resto del día pensativo, distraído, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el muro que había construido por años. Esa noche, ya en su departamento, encendió un cigarro y se sentó frente a la mesa. La llama del encendedor iluminó por un segundo la pequeña cruz de su abuela, la misma que había sacado días atrás de aquella caja olvidada. La miró detenidamente, sintió una mezcla de rabia y ternura, como si aquella simple cruz lo desafiara a aceptar lo que no quería. Se sirvió un trago de tequila, pero no lo bebió. En lugar de eso, dejó el vaso sobre la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. Un murmullo escapó de sus labios, apenas audible. «Si de verdad estás ahí, si fuiste tú en la carretera, ¿qué quieres de mí?» El silencio lo envolvió, pero a diferencia de otras veces no lo sintió vacío. Había algo distinto, una especie de calma que lo desconcertó. No era una respuesta clara, pero tampoco era indiferencia. Al día siguiente, mientras trabajaban, Toño volvió a insistir. «Mira, Martín, no digo que vayas de golpe a misa todos los domingos, pero prueba, da un paso, aunque sea chiquito. ¿Qué pierdes?» Martín soltó una risa amarga. «Lo dices como si fuera fácil. No digo que sea fácil. Solo digo que tal vez el camino de regreso empieza con una sola palabra: sí».
Martín no respondió. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. Durante el resto de la jornada, cada vez que levantaba una herramienta, cada vez que escuchaba el ruido de los autos en la calle, la misma pregunta lo rondaba. ¿Y si realmente hay un camino de regreso para mí? Esa noche, antes de dormir, miró la cruz otra vez. La sostuvo entre sus manos, apretándola con fuerza. No dijo nada, pero en su interior algo parecido a una oración se formó. No era clara, ni siquiera era consciente, pero estaba allí, un primer gesto de apertura, una rendija de luz en medio de su oscuridad. Martín no lo sabía aún, pero ese pequeño acto marcaría el inicio de una transformación más grande que la que podía imaginar. Martín pasó varios días dándole vueltas a la misma idea, buscar a Laura. No sabía si era por necesidad de cerrar una herida o por esa pequeña chispa que había vuelto a encenderse dentro de él. Recordaba su rostro con claridad, la manera en que lo miraba antes de que todo se derrumbara. Recordaba también las discusiones, los gritos y el silencio insoportable que terminó separándolos. Una tarde, después de mucho dudar, tomó valor y marcó un número que había guardado por años, aunque nunca se atrevía a usar. La voz al otro lado de la línea era la misma, aunque más madura, con un dejo de distancia. «¿Martín?», dijo ella sorprendida. Él tragó saliva. «Sí, soy yo. Solo quería saber cómo estabas». Hubo un silencio largo. Finalmente, Laura contestó con cautela. «Estoy bien». «¿Qué quieres, Martín? Después de tanto tiempo...» «No sé», admitió. «Supongo que necesito hablar contigo». Aceptó verlo, aunque la cita estuvo cargada de tensión. Se encontraron en un café de Coyoacán, un lugar tranquilo con mesas de madera y olor a café recién molido. Martín llegó primero, nervioso, moviendo las manos sin descanso. Cuando Laura entró, sintió un golpe en el pecho. Seguía siendo la misma mujer fuerte y serena, aunque las líneas en su rostro hablaban de años difíciles. «Hola», saludó ella, sentándose frente a él. «Hola, Laura. Gracias por venir». El silencio inicial fue pesado, pero finalmente él habló. «He pensado mucho en lo que pasó, y sé que no fui justo contigo. Me encerré en mi dolor y te alejé». Laura lo miró con ojos firmes, pero había una chispa de tristeza en ellos. «Martín, yo también sufrí. Perdimos a nuestro hijo. La diferencia es que yo busqué consuelo en la fe, y tú preferiste la rabia. No quise irme, pero ya no podía seguir contigo si me rechazabas a mí y a Dios al mismo tiempo». Él bajó la mirada con un nudo en la garganta. «Lo sé. Te fallé. Pero últimamente algo me está pasando. No sé cómo explicarlo. He recordado cosas. He tenido sueños. Siento que alguien me está llamando de vuelta». Laura lo observó con sorpresa. «¿Después de 20 años?» preguntó con incredulidad. «Sí, no lo busqué, simplemente ocurrió. Y pensé en ti. Siempre supe que tú seguiste creyendo». Ella suspiró, removiendo el café en su taza. «Nunca dejé de rezar por ti, Martín. Aunque te odié en momentos, aunque me dolió tu frialdad, siempre pedí que un día Dios tocara tu corazón de nuevo». Las palabras la hicieron estremecer. Era la primera vez en años que escuchaba algo así de su exesposo. Él la miró fijamente con los ojos humedecidos. «¿Crees que todavía hay un camino para mí?» Laura sostuvo su mirada. «Claro que sí. Para Dios nunca es tarde. Pero tienes que quererlo de verdad, no solo cuando te sientas culpable». La conversación continuó entre pausas largas y confesiones contenidas. Hablaron de Santiago, de lo difícil que había sido sobrevivir a la pérdida, de las noches de llanto que nunca compartieron, porque cada uno eligió un camino distinto. Cuando se despidieron, Laura le puso una mano en el brazo. «No sé qué pasará contigo, Martín. No sé si realmente quieras volver a la fe o si solo es un momento de debilidad. Pero si decides hacerlo, yo estaré ahí para apoyarte, aunque ya no seamos los mismos de antes». Martín asintió, sintiendo que aquella promesa encendía una esperanza en su interior.
Caminó por las calles empedradas de Coyoacán con una sensación extraña. No era alegría plena, pero sí un rayo de luz después de una tormenta interminable. Por primera vez en muchos años, pensó que tal vez aún no estaba todo perdido. Martín pasó varios días pensando en lo que Laura le había dicho en el café. Sus palabras habían sido claras. Si decides hacerlo, yo estaré ahí para apoyarte. Esa promesa se mezclaba con la visión de la carretera, con los sueños recurrentes y con el peso que sentía en el alma. Finalmente, una tarde, reunió el valor para acercarse a la iglesia de San Juan Bautista, aquella que Toño le había mostrado meses atrás. El templo era imponente, con muros de cantera y un atrio amplio donde niños jugaban a la pelota, mientras los mayores conversaban bajo la sombra de los árboles. El sonido de las campanas resonaba en el aire, llamando a la misa vespertina. Martín entró con pasos inseguros. El eco de sus botas retumbaba en el piso de piedra. El olor a incienso lo envolvió de inmediato, despertando memorias de infancia que lo hicieron estremecer. Allí lo esperaba el padre Esteban, quien al verlo se acercó con una sonrisa tranquila. «Me alegra verte, Martín. ¿Quieres hablar?» Él tragó saliva y asintió. Se sentaron en una banca lateral. Martín respiró hondo, intentando ordenar las palabras que se agolpaban en su mente. Finalmente, comenzó a hablar con voz entrecortada. «Padre, llevo 20 años cargando con un odio que no me deja vivir. Cuando mi hijo murió, yo culpé a Dios. Sentí que me abandonó, que me robó lo único que tenía sentido. Desde entonces, cerré todas las puertas». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, aunque intentaba contenerlas. «Dejé a mi esposa sola con su fe, la rechacé, me encerré en mi rabia. Me volví un hombre vacío, amargado, y ahora no sé por qué siento que me están llamando de vuelta». El padre Esteban lo escuchaba en silencio, con paciencia. Luego, habló con voz suave pero firme. «Martín, el dolor de perder a un hijo es de las pruebas más grandes que puede vivir un ser humano. No hay respuestas fáciles. Pero culpar a Dios solo te ha robado más años, más amor, más paz». Martín se cubrió el rostro con las manos. «Lo sé, pero no puedo perdonarlo. No puedo perdonarme a mí mismo». El sacerdote puso una mano sobre su hombro. «No se trata de que perdones a Dios, porque Él nunca te ha hecho daño. Se trata de aceptar que incluso en el dolor, Él estuvo contigo, llorando contigo. Tu hijo no fue arrebatado para castigarte. La vida es frágil, y en esa fragilidad también está el misterio del amor divino». Las palabras calaron hondo en Martín. Una mezcla de rabia y alivio lo atravesaba. Por primera vez en años, se permitió llorar sin reservas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba entre sollozos: «Tengo miedo, padre, miedo de abrir la herida otra vez». «El miedo es normal», respondió Esteban. «Pero recuerda, la herida ya está abierta, aunque la ignores. Lo que Dios quiere es sanarla contigo, no dejarte solo en ella». Martín levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Cree usted que todavía hay esperanza para mí?» «No lo creo, Martín. Lo sé». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. En ese instante, Martín sintió que algo en su corazón se quebraba, como un muro que finalmente se derrumbaba después de años de resistencia. No era la solución completa, pero sí el primer paso real hacia la reconciliación. Se despidió del padre Esteban con un apretón de manos firme. Mientras salía de la iglesia, el aire fresco de la tarde le acarició el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una pequeña carga había desaparecido de sus hombros. El camino apenas comenzaba, pero ya había dado el paso más difícil: confesar su corazón. Los días posteriores a la confesión con el padre Esteban fueron una mezcla de alivio y confusión para Martín. Sentía que había descargado parte de su alma, pero también descubría que el camino no sería tan sencillo como pensaba. La paz que experimentó aquella tarde no borraba de golpe 20 años de amargura. Una noche, después de salir del taller, sus pasos lo llevaron casi por inercia a la vieja cantina de siempre.
El letrero luminoso parpadeaba, el olor a cerveza y tabaco escapaba por la puerta, y las risas estruendosas lo invitaron a entrar. Dudó unos segundos, pero terminó cediendo. Adentro lo recibieron voces conocidas. «Mira nada más, si no es el buen Martín», gritó uno de sus viejos amigos levantando el vaso. Él sonrió con desgano y se sentó. Pronto una botella de tequila estaba sobre la mesa. Los chistes comenzaron a fluir, pero en medio de la conversación, uno de ellos lo miró con malicia. «Dicen que ahora andas de padrecito, ¿eh? Que te vieron con el cura de San Juan Bautista». Las carcajadas estallaron alrededor. Martín apretó la mandíbula. «No es así. Solo hablé con él». «Uy, pues cuidado», respondió otro. «En una de esas ya lo vemos rezando rosarios». Las burlas lo incomodaban, pero lo que más le dolía era darse cuenta de que no tenía fuerzas para defender lo que había empezado a sentir. Bebió un trago largo para ocultar su nerviosismo. Al salir, la brisa fría de la noche lo golpeó. Caminó tambaleante, con un nudo en la garganta. «¿De qué sirve intentar si todos me ven como un hipócrita?», pensaba. Los días siguientes no fueron mejores. El trabajo en el taller lo mantenía ocupado, pero cada vez que recordaba las palabras del sacerdote, su orgullo reaccionaba con fuerza. Una parte de él deseaba volver, abrirse más. Otra parte lo insultaba. «No seas débil, Martín. Aguanta. No necesitas a nadie». Una tarde discutió con Toño. «Compadre, no puedes seguir entrando a la cantina como si nada hubiera cambiado». «Eso no te hace bien», le dijo Toño con preocupación. Martín respondió molesto. «No me vengas a decir qué hacer, no soy ningún santo. Tú no sabes lo que siento». «Tal vez no», contestó Toño con calma, «pero sé que lo que buscas no está en el fondo de una botella». El silencio que siguió fue incómodo. Martín se sintió desnudo frente a la verdad de su amigo, pero su orgullo no le permitió aceptarlo. Esa noche, solo en su departamento volvió a tomar la cruz de su abuela. La sostuvo entre sus manos mientras la rabia lo consumía. «¿Por qué es tan difícil?», susurró con voz quebrada. «Si de verdad me llamaste, ¿por qué me dejas caer de nuevo?». El silencio fue su única respuesta. Las lágrimas comenzaron a rodar, y por primera vez en mucho tiempo no trató de detenerlas. Al día siguiente, en el taller, Toño se acercó con un gesto conciliador. «Mira, hermano, no estoy aquí para juzgarte. Solo te digo una cosa, esto es una lucha. Vas a caer 1000 veces, pero lo importante es no quedarte en el suelo». Martín lo miró en silencio, con los ojos cansados. Esa frase se quedó clavada en su mente el resto del día. Sabía que el camino de regreso no sería recto ni perfecto. Comprendió que cada paso adelante vendría acompañado de tropiezos y tentaciones. Pero también comprendió algo más. Ya no estaba solo. Aunque no lo quisiera admitir del todo, la mano de Toño, la voz del padre Esteban y los recuerdos de Laura eran señales de que alguien lo estaba sosteniendo en medio de sus recaídas. Laura fue quien propuso el viaje. Una tarde, mientras conversaban en una cafetería sencilla, lo miró con firmeza. «Martín, necesitas dar un paso más. Acompáñame a la Basílica de Guadalupe. No te pido que reces si no quieres, solo que vayas conmigo». Él bajó la mirada. La idea lo intimidaba, pero al mismo tiempo le despertaba curiosidad. Toño, que también estaba presente, se unió con entusiasmo. «Ándale, compadre, yo también voy». Entre los tres será más fácil. Unos días después partieron rumbo a la basílica. Era un domingo claro, y desde que se acercaron a la calzada de Guadalupe, Martín quedó impresionado por la multitud. Familias enteras, peregrinos con estandartes, ancianos de rodillas cumpliendo mandas. El aire estaba lleno de cantos y rezos. El aroma de las flores y las velas se mezclaba con el ruido de los pasos. Martín caminaba despacio, sintiéndose extraño en medio de aquel mar de fe. Laura lo miraba con ternura, sabiendo lo difícil que era para él estar ahí. Toño, en cambio, saludaba a todos con la naturalidad que lo caracterizaba. Al entrar en el santuario principal, el ambiente cambió por completo.
El silencio reverente lo envolvió, solo interrumpido por los murmullos de las oraciones. Y entonces allí estaba, la tilma de Juan Diego, iluminada en el altar mayor, con la imagen de la Virgen de Guadalupe observando con dulzura. Martín se detuvo en seco. Sintió un nudo en la garganta, como si el aire le faltara. Los colores de la tilma parecían más vivos de lo que imaginaba, y esa mirada maternal lo atravesó como un rayo. «¿Qué sientes?», le susurró Laura sin querer interrumpir demasiado. Él apenas pudo responder. «Es como si me mirara a mí, aunque haya millones de personas aquí». Permaneció de pie varios minutos, sin moverse. De pronto, algo en su interior se quebró. Los ojos se le llenaron de lágrimas y antes de darse cuenta, estaba llorando como no lo había hecho en años. Intentaba contenerse, pero el llanto brotaba con fuerza. No era solo tristeza, era alivio, nostalgia, una mezcla de dolor y paz que lo envolvía por completo. Recordó a Santiago, a su abuela Carmen, a las noches de rabia y soledad. Todo se juntó en un torrente imparable, y en medio de ese desahogo, una certeza lo abrazó. No estaba solo, nunca lo había estado. Laura tomó su mano con suavidad, apretándola con cariño. Toño, a su lado, murmuró en voz baja: «Ya ves, compadre, a veces uno no necesita palabras». Martín cerró los ojos y, en silencio, se atrevió a decir algo que llevaba guardado 2 décadas. «Madre, si de verdad me escuchas, ayúdame a volver». El peso que sentía en el pecho se alivió poco a poco. No fue un milagro ruidoso ni una visión como la de la carretera. Fue algo más íntimo, más profundo, una certeza de que su súplica había sido escuchada. Al salir de la basílica, el aire fresco le acarició el rostro. Se sentía agotado, pero ligero, como si hubiera dejado una carga dentro del templo. Laura lo miraba en silencio, respetando el momento. Finalmente, él habló. «No entiendo lo que pasó allá adentro, pero algo cambió. No puedo negarlo más». Laura sonrió con lágrimas contenidas. «Eso es suficiente, Martín. Lo demás llegará con el tiempo». Mientras caminaban de regreso, entre los vendedores de recuerdos y los peregrinos que seguían llegando, Martín supo que aquel día no lo olvidaría jamás. Porque había recibido una respuesta, no con palabras, sino con una mirada que atravesaba el alma y le abría un camino nuevo. Los días posteriores a la visita a la basílica marcaron un cambio silencioso en Martín. No era que de pronto se hubiera convertido en un hombre de fe, pero algo dentro de él había cedido. Ya no podía negar lo que había sentido frente a la tilma. Esa mirada lo acompañaba en cada momento, como una voz callada que lo empujaba a dar un paso más. Fue Laura quien lo animó a regresar a la parroquia de San Juan Bautista. Una tarde, después de compartir un café, le dijo con suavidad: «Martín, lo que viviste en la basílica fue un regalo, pero no puedes quedarte solo con eso. Necesitas continuar, reconciliarte de verdad». Él asintió con nerviosismo. Sabía que tenía razón, así que unos días después se presentó en la iglesia. El padre Esteban lo recibió con la misma sonrisa serena de siempre. «Me alegra verte de nuevo, Martín. ¿Quieres hablar?». El corazón de Martín latía con fuerza. Lo condujo al confesionario, un lugar que no pisaba desde hacía 20 años. El silencio de aquel espacio lo abrumó, y durante unos segundos dudó en abrir la boca. Pero finalmente, las palabras brotaron como un torrente. «Padre, vengo cargando con demasiadas culpas. Abandoné a mi esposa, me alejé de Dios, me refugié en el alcohol, he odiado, he maldecido, he cerrado todas las puertas. Durante años pensé que estaba condenado». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo peor es que nunca dejé de escuchar la risa de mi hijo en mi memoria. Cada noche lo veía en sueños, pidiéndome que lo llevara a misa, y yo no supe ser un buen padre». El sacerdote guardó silencio, dándole espacio para desahogarse. Luego habló con voz firme y compasiva: «Martín, lo que cargas no es ligero, pero tampoco es eterno.
Dios conoce tu dolor y tu rabia, y aún así no ha dejado de buscarte. Lo que viviste en la carretera, en la basílica, no fueron coincidencias. Son recordatorios de que todavía hay un lugar para ti en su casa. Martín respiraba agitadamente, como si liberara un peso acumulado durante años. ¿Cree usted que él me pueda perdonar? Martín, respondió el padre Esteban, no lo creo. Estoy seguro. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error, más profunda que cualquier herida. Entonces, con voz temblorosa, Martín pronunció la confesión de sus pecados, uno tras otro, con lágrimas y arrepentimiento genuino. Cada palabra parecía arrancarle una espina del corazón. Cuando terminó, sintió un alivio tan intenso que le costaba respirar. El sacerdote le dio la absolución, y en ese instante, Martín cerró los ojos. No hubo luces ni visiones, pero sí una paz profunda, distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en 20 años. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de él, permitiendo entrar un aire fresco que barría con la oscuridad acumulada. Al salir, lo esperaba Laura en una banca. Cuando lo vio, supo que algo había cambiado. «¿Cómo te fue?», preguntó con cautela. Martín se sentó a su lado, con los ojos aún húmedos. Sentí que me liberé, como si alguien me hubiera quitado un peso enorme. Ella sonrió, acariciando su mano. Ese alguien siempre estuvo contigo, Martín. Solo necesitabas dejarlo entrar. Esa tarde, en la misa, Martín se quedó de pie entre la comunidad. Escuchaba los cantos, las oraciones, los niños riendo en el atrio, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió extraño ni fuera de lugar. Al contrario, sintió que había vuelto a casa. La reconciliación no borraba su pasado, pero le daba un nuevo comienzo, y ese comienzo, lo sabía, sería el verdadero desafío de su vida. Martín despertaba cada mañana con una sensación distinta. No era que los problemas hubieran desaparecido, pero el peso insoportable que lo acompañaba desde hacía 2 décadas ya no estaba. Ahora, cada día era una oportunidad, y aunque la voz del orgullo todavía intentaba hacer ruido en su interior, la esperanza era más fuerte. El padre Esteban lo invitó a participar en las actividades de la parroquia. Al principio, Martín dudó. «Padre, yo no sé nada de esas cosas. Apenas estoy regresando y ya quiere que ayude», dijo nervioso. El sacerdote sonrió. «No necesitas saberlo todo. Basta con que tengas la disposición. El resto lo irás aprendiendo en el camino». Así fue como comenzó a colaborar con el grupo de jóvenes. Al principio se sintió fuera de lugar. No entendía su energía, sus risas, sus bromas rápidas. Pero pronto descubrió que muchos de esos muchachos cargaban heridas parecidas a las suyas. Familias rotas, soledad, adicciones. Escucharlos le recordaba su propia historia, y eso le permitió hablarles con sinceridad. Una tarde, mientras reparaban unas bancas viejas en el atrio, un joven llamado Ernesto se le acercó. «Don Martín, ¿de verdad usted estuvo tantos años sin pisar una iglesia?» «Sí», respondió con honestidad, 20 años. «¿Y por qué volvió?» Martín guardó silencio unos segundos, luego sonrió con tristeza y esperanza al mismo tiempo. «Porque descubrí que aunque uno huya, Dios no se cansa de esperarnos». El muchacho lo miró con admiración, como si esas palabras hubieran encendido una chispa en él. En ese instante, Martín comprendió que su dolor pasado podía transformarse en ayuda para otros. La relación con Laura también empezó a renovarse. Aunque no volvieron a ser pareja de inmediato, compartían más momentos juntos, caminatas después de misa, cenas sencillas, conversaciones largas sobre el hijo que habían perdido y sobre el futuro que tal vez podían construir de nuevo. «Martín», le dijo ella una noche mientras tomaban café en su casa, «me alegra verte distinto. No perfecto porque sé que aún luchas, pero distinto». «Es verdad, Laura, no soy el mismo de antes, y aunque no puedo borrar lo que pasó, quiero que lo que me quede de vida sea diferente». Ella lo miró con ternura y por primera vez en mucho tiempo, en sus ojos no había reproche, sino esperanza.
Incluso en el taller las cosas cambiaron. Toño notó que Martín ya no llegaba con olor a alcohol ni con la mirada perdida. Al contrario, parecía más atento, más sereno. «Te lo dije, compadre», comentó un día, dándole una palmada en la espalda. «Ese camino que empezaste no es fácil, pero vale la pena». Martín asintió con una sonrisa sincera. «Sí, Toño. Y gracias por no soltarme cuando estaba más hundido». El tiempo comenzó a darle nuevas rutinas, trabajo en el taller, ayuda en la parroquia, momentos compartidos con Laura. Aunque las cicatrices seguían ahí, la ausencia de Santiago, los años de distancia, ya no eran cadenas, sino marcas que le recordaban de dónde venía y hacia dónde quería ir. En las noches, al mirar la cruz de su abuela en la mesa, ya no sentía rabia ni vacío, sentía gratitud. A veces murmuraba una oración sencilla, sin adornos. «Gracias por no dejarme solo». Era un comienzo nuevo, frágil y lleno de retos, pero auténtico. Y lo más sorprendente para Martín era descubrir que, en lugar de huir del dolor, podía abrazarlo y convertirlo en camino de esperanza para otros. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, aprender a vivir día a día con la fe renovada, sin retroceder al pasado. Pero ya no temía, porque ahora no caminaba solo. El amanecer en la Ciudad de México tenía un brillo especial aquella mañana. Martín salió del taller, cerró la cortina metálica y respiró hondo el aire fresco. Habían pasado meses desde aquella noche en la carretera, y aún recordaba con claridad la figura luminosa que lo detuvo en seco. Lo que en un principio pensó que era una ilusión, ahora lo entendía como un llamado, un acto de misericordia que cambió su destino. Caminó hasta la iglesia de San Juan Bautista, donde los jóvenes del grupo lo esperaban para organizar una colecta de alimentos. Al verlo llegar, algunos corrieron a saludarlo. Sus rostros llenos de energía lo hicieron sonreír. «Don Martín, hoy nos toca repartir en la colonia vecina», dijo Ernesto, el mismo muchacho que tiempo atrás le había preguntado por qué había vuelto a la fe. «Pues entonces vámonos con todo», respondió él con una energía renovada. Dentro de la parroquia, Laura ayudaba a organizar las bolsas con víveres. Cuando sus miradas se cruzaron, Martín sintió un calor en el pecho. No necesitaban palabras para saber que entre ellos algo había sanado. Ya no eran las mismas personas que 20 años atrás, pero ambos habían aprendido a caminar desde las cicatrices, no desde la rabia. En medio de la actividad, el padre Esteban se acercó a Martín y lo observó con satisfacción. «Has cambiado mucho, hermano». Martín bajó la mirada, con humildad. «Padre, sigo teniendo miedos y todavía cargo con mi pasado, pero ya no me pesa igual. Ahora sé que no camino solo». El sacerdote asintió. «Eso es la fe, no una vida sin problemas, sino la certeza de que Dios camina contigo». Al caer la tarde, mientras guardaban las últimas cosas, Martín se quedó un momento en silencio frente al altar. No buscaba una visión como aquella en la carretera, ni un milagro extraordinario. Lo que buscaba era agradecer. «Gracias», murmuró con voz firme. «No sé por qué me llamaste a mí después de todo lo que hice, pero gracias por no soltarme». Los recuerdos de su hijo seguían vivos. La ausencia nunca dejaría de doler, pero ya no era una herida abierta, sino una memoria que lo inspiraba a ser mejor. En su mente podía escuchar la risa de Santiago, no con tristeza, sino con un consuelo profundo, como si aquel niño lo acompañara desde el cielo. Al salir de la iglesia, Laura lo alcanzó y le tomó la mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En todo lo que he vivido. Y en que, aunque me alejé por 20 años, él nunca se alejó de mí». Laura sonrió apretando su mano. «Eso es lo que siempre supe». Caminaron juntos hacia la calle, iluminada por los últimos rayos del sol. Martín sentía que cada paso era un testimonio de que la fe, incluso después de años de abandono, podía renacer con más fuerza que nunca. Querido oyente, esta es la historia de un hombre que, después de perderlo todo, fue alcanzado por la misericordia en el lugar más inesperado, una carretera oscura,
y esa experiencia lo llevó a reconciliarse consigo mismo, con su familia y con Dios. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran, que sanan y que recuerdan que la fe siempre encuentra un camino. Y antes de irte, no olvides dar clic en el video sugerido en la pantalla, donde encontrarás otra narración poderosa que seguramente tocará tu corazón y te invitará a reflexionar. Porque las historias no terminan aquí. Siempre hay un nuevo capítulo de esperanza, esperando ser contado.